Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente. Dándole gracias al Señor por este nuevo día que nos regala y a mí por darme la oportunidad nuevamente de exponer su palabra. Y les voy a leer en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. He puesto por nombre a esta prédica: justificando lo injustificable. Y ustedes van a notar que estoy usando los mismos versículos con que inicié Cueva de Ladrones, la serie Cueva de Ladrones, y esta es la 10ª. La 11ª. Y el motivo es porque un hermano en la fe me hizo una pregunta que dice así: hermano, quiero hacerle una pregunta, pues he estado con una duda. ¿Quiénes eran esas personas fuera del templo y para qué vendían ellos? Si era para beneficio de la iglesia o para su mismo beneficio. Le contesté a este hermano: eso me huele a justificación. Y me respondió: no es justificación. Es que usted, que estudia más la palabra, que sabe más de la palabra, mi pregunta es: ¿quiénes eran esas personas que estaban afuera del templo vendiendo ahí? Y me dice: a lo que yo tengo entendido, pues me puse a indagar, es que eran comerciantes, eran cambistas que se aprovechaban de la fe para ellos mismos, porque ellos vendían animales y todo eso. Supuestamente estaban fuera del templo y la gente compraba para ir a sacrificar en el templo. Pero ellos abusaban porque les cobraban más de la cuenta. Pero eso no era a beneficio del templo. Era un negocio para lucrarse personalmente. A lo que yo tengo entendido, me dice este hermano. Pero si no siendo así, bueno, en las iglesias no hay otra manera, porque hay momentos que en realidad no hay diezmo,
no hay ofrenda, ¿cómo se va a sustentar la obra? ¿Cómo se va a pagar la luz, el agua, los servicios? Entonces, no hay otra manera que buscar qué hacer. Pero eso no queda en beneficio de ningún pastor. Todo lo que se hace en estas ventas, tampoco se les cobra exageradamente. Porque un almuerzo que vale 3,000 colones se da en 2,000 colones. Entonces, ¿quién se beneficia de ese almuerzo? Uno es el que se beneficia y colabora con la obra. Entonces, yo lo veo de esa manera. Pero yo respeto su opinión y cada uno tiene su manera, ¿verdad? Esta es la pregunta de este hermano. Bueno, son varias preguntas en una. Deseo que el Señor bendiga abundantemente al hermano que me hizo esta pregunta, porque hace que la serie continúe. Y bueno, he aquí la respuesta. Amado hermano, dejemos que la palabra de Dios hable por sí sola. Como usted puede leer, dice, entrando Jesús en el templo. Léalo usted mismo. Dice, entrando Jesús en el templo. Si hubiese sido fuera del templo, la Biblia lo dijera. Tome su Biblia y leamos un ejemplo en Mateo 24:1, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Como podemos leer, Jesús salió del templo. Léalo bien, mi hermano, léalo, Mateo 24:1. Jesús salió del templo. Estaba afuera del templo. Se iba. Se alejaba como alguien que no tenía intención de regresar. Por favor, hermano y hermana, y todos aquellos que están escuchando esta prédica, esta palabra, por favor, hermano, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Escudriñémosla. No solamente tenemos que leerla, escudriñémosla palabra por palabra, versículo por versículo. Leamos, por favor, la palabra de Dios. Por favor. Y es que, amado hermano y hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, el templo estaba construido sobre el monte Sión, por lo cual había un desnivel o pendiente apropiado para ubicar varios atrios. Abajo, en el primer nivel, se encontraba el atrio de los gentiles, rodeado de hermosos pórticos que se prestaba para la enseñanza en grupo. En esta parte del templo podía entrar cualquier persona, ya fuera judío o gentil, hombre o mujer. Subiendo unos peldaños se llegaba al atrio de las mujeres. Allí no estaba permitido el paso a ningún gentil, pero sí a hombres o mujeres israelitas. Recuerden, amados hermanos, que el gentil era todo aquel que no era israelita, judío.
pero sí prosélito, o sea, convertido al judaísmo. Pero, aunque fuera un prosélito, aunque se haya convertido al judaísmo, no le era permitido pasar más allá de su atrio. Por eso, había unos carteles que decían: ningún hombre de otra nación traspase esta barrera ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. O sea, solo el israelita, solo el judío podía pasar de ese primer atrio. Hasta ahí podían llegar los gentiles conversos, prosélitos. Jesucristo vino a romper esa barrera. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que esa barrera que los hombres habían puesto, Jesucristo la vino a romper, la vino a quitar. Esa barrera que hoy existe entre la religión cristiana evangélica y sus denominaciones, Jesucristo la rompió. Yo no sé por qué han puesto barreras. Que es que yo soy de las Asambleas de Dios, que es que yo soy bautista. Jesucristo rompió esa barrera. Yo no soy de las Asambleas de Dios, yo soy de Cristo Jesús. Yo no soy de la denominación apostólica, yo le pertenezco a Cristo Jesús. Yo no soy de la denominación bautista, yo le pertenezco a Cristo Jesús. Pero ellos tienen esa barrera cuando Cristo rompió esa barrera en la cruz del Calvario. Y recuerden lo que dijo Pablo cuando se estaban peleando. Yo no morí por ustedes, que murió fue Cristo. Él vino a romper esa barrera. Ustedes son los que han hecho esa barrera. Subiendo un poco más, se llegaba al atrio de los israelitas, en donde solo podían entrar los varones judíos. Subiendo un poco más estaba el atrio de los sacerdotes, al que podían entrar solo los sacerdotes. Y totalmente arriba estaba el santuario, al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Los gentiles tenían la posibilidad de entrar al primer atrio y escuchar la palabra del Dios vivo, llamado atrio de los gentiles, valga la redundancia. Pero aquel lugar destinado para los gentiles se había secularizado y los sacerdotes lo habían convertido en un mercado de ganado, palomas y cambistas. Amado hermano, amados hermanos, ¿cómo se le podía llamar al templo casa de oración? ¿Cómo se le podía llamar casa de oración?
Si aquel lugar era un caos total por el hedor y la suciedad de los animales, los gritos de los vendedores y cambistas, ¿cómo se le podía llamar casa de oración? Hermanos, pónganse a pensar ustedes. A ver, mediten un poco. Escudriñen la palabra, lean la palabra y mediten. Visualicen aquella multitud comprando y vendiendo, como que entren a un mercado. Visualicen. La gente regateando y hablando. Visualicen. Parecerá una casa de oración. Y les estoy leyendo casi nuevamente los mismos versículos. Sí, les estoy leyendo nuevamente los mismos versículos de esa primer prédica, Cueva de Ladrones, para que ustedes mismos las estudien y vean que no se puede justificar lo injustificable. No hay justificación para estar vendiendo cualquier cosa para hacer negocios en la casa de Dios. No hay justificación. Pues bien, aquí en el atrio de los gentiles es donde Jesús echa fuera a los cambistas, vendedores y compradores. Aquí, ahí mismo. ¿Pero qué hacían los cambistas en el templo? Dentro del templo. Bueno, cada judío obligatoriamente tenía que pagar un impuesto al templo. No era ofrenda ni diezmo. No se confundan. Diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda, e impuesto es impuesto. El pago del impuesto al templo se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas partes a la celebración. El impuesto había que pagarlo en una moneda llamada el siclo del santuario, ordenada directamente por Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Ustedes pueden leerlo ahí en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. El propósito inicial del dinero recaudado era para el servicio y mantenimiento del tabernáculo. Posteriormente, adaptado por las autoridades religiosas como un impuesto anual para el templo. El sumo sacerdote no aceptaba moneda extranjera, por lo tanto el dinero que traían los judíos que venían de sus países de origen no les servía. Así que el sumo sacerdote habilitó el atrio de los gentiles para que los cambistas pusieran sus mesas e hicieran el cambio de la moneda. Sí, amados hermanos, el sumo sacerdote habilitó aquella área para los gentiles, ese atrio que era para que los gentiles entraran a adorar. Él lo habilitó. Le dio permiso a los cambistas que pusieran sus mesas e hicieran el cambio de la moneda. Por supuesto que había que pagar una alta comisión por el cambio, de la cual el sumo sacerdote recibía una buena parte. Sí, una alta comisión cobraban estos cambistas. Y el sumo sacerdote recibía una buena parte también.
Pero, ¿por qué vendían animales? Bueno, es que además de pagar el impuesto del templo, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Y los animales los podían traer. Pero para los que venían de muy largo, les era muy incómodo y poco práctico. Pero el problema no radicaba ahí, en si traer o no traer los animales de su lugar de origen. En realidad, el problema era que los sacerdotes examinaban el animal antes de ser ofrecido como sacrificio a Jehová. Y si no había sido comprado en el mercado instalado en el atrio de los gentiles, era rechazado. Le ponían cualquier defecto, cualquier excusa le ponían, y no era recibido aquel animal. No era desechado. Por supuesto que estos animales tenían un precio superior al que se podía comprar fuera del templo, pero todo estaba controlado. ¿Sí? Porque ahí estaba el mercado de los animales, pero con enormes precios, altos precios. Los sacerdotes se encargaban de rechazar los animales, aunque vinieran. De bien, aunque vinieran para ser aceptados. No, ellos lo rechazaban. Pero todo estaba controlado. Todo estaba controlado. Tenía que ser comprado en el atrio de los gentiles. Ellos se las ingeniaban. Los sacerdotes se las ingeniaban para rechazar aquel animal que no venía con defectos, pero ellos le ponían cualquier defecto y lo rechazaban para que compraran en el atrio de los gentiles. El responsable del templo era el sumo sacerdote, y este se aprovechó de su autoridad para montar todo un monopolio del cual tenían muy buenos dividendos. Les recuerdo, amados hermanos, que los sacerdotes fueron constituidos por Jehová como ayudantes del sumo sacerdote. Y si bien es cierto, no estaban ellos cambiando dinero ni vendiendo animales dentro del templo, pero sí eran partícipes de todo este negocio. No lo eximía de responsabilidad, como tampoco Jesucristo te va a eximir de responsabilidad a ti por ser parte de la cueva de ladrones. Repito, ellos no estaban vendiendo ni cambiando dinero, pero sí eran partícipes. Se encargaban de rechazar los animales que venían en buen estado, aptos para el sacrificio. Ellos los rechazaban. Pero es que yo no estaba vendiendo, yo no estaba cambiando, pero sí se encargaban de rechazar aquel animal. Les repito esto para que entienda, amado hermano que hizo la pregunta, y amados hermanos que están escuchando. Tenían que comprar aquel animal en el atrio de los gentiles y a altos precios, exuberantes precios. Claro, el sumo sacerdote con su autoridad se aprovechó y montó todo este monopolio, del cual
obtenía grandes ganancias, grandes dividendos. El templo, que debía de ser y debe de ser la casa de oración a Dios, los sacerdotes lo habían llenado de mercaderes, convirtiendo el templo en cueva de ladrones. Usted lo puede leer. Escudriñe la palabra y pídale a Dios entendimiento. Habían llenado el área ahí de los gentiles. Lo habían convertido en cueva de ladrones. Y la historia no ha cambiado. Pues los pastores también lo han convertido en cueva de ladrones. Y sus líderes, diáconos y aún la congregación en general está siendo partícipe. No está vendiendo, pero está comprando. Está siendo partícipe. Y así como no eximió al sumo sacerdote, a los sacerdotes, tampoco va a eximir de responsabilidad al pastor, a los diáconos, a los líderes y a toda la congregación. Este hermano que me preguntó también dice: en realidad hay momentos que no hay diezmo, no hay ofrenda. ¿Cómo se va a sustentar la obra? ¿Cómo se va a pagar los servicios, la luz? Entonces no hay otra manera que buscar qué hacer. Yo le digo a ese amado hermano y a todos los que escuchen este mensaje que sí, hay otras maneras. Una de ellas se llama oración. Y fe en Dios. Sí, fe en que Dios se proveerá. Oración y fe en que Dios se proveerá. Escuche, amado hermano, que me hizo la pregunta. Oración y fe en que Dios se proveerá, así como Él se proveyó de cordero para el holocausto. Le recuerdo, amado hermano, que la obra es del Señor, no de los hombres. Y le voy a leer en Génesis. Les voy a leer en Génesis 22, versículos 7, 8 y 13. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó
el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Estos son los mismos versículos del inicio de Cueva de Ladrones. Pero la Biblia es tan profunda que nadie puede llegar al fondo de todo. Y en una hora no se puede explicar por lo menos un versículo. En una hora es difícil de explicarlo a profundidad. Ustedes pueden decir, pero está siendo repetitivo. Está leyendo o usando los mismos versículos que usó en el inicio. Pero es dado a la pregunta que este hermano me hizo, a las dudas que él tiene y a las dudas que muchos hermanos tendrán. Abraham, sabiendo que el holocausto era para Jehová, tenía la fe de que Jehová se proveería de cordero para el holocausto. Y con esa certeza le dice a su hijo Isaac: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Fíjense que no dice Jehová me proveerá. Tome su Biblia y fíjese que no dice Jehová me proveerá. Dice Jehová se proveerá. Tome su Biblia, amado hermano, y examínelo. Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. No dice Jehová me proveerá. Repito, dice Jehová se proveerá. Hebreo 11:1. Es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe y certeza es lo que les falta a los pastores que han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Fe y certeza es la que les falta a todo aquel que aprueba y defiende que en la casa del Señor se venda de todo. Fe y certeza. Y he escuchado cómo usan Hebreo 11. La fe viene, la fe va. Fe. Pero no veo la práctica, no veo las obras. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuchen la última frase del versículo 14 de este versículo 22 de Génesis. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando la Biblia dice hoy, es hoy, porque ella no pierde vigencia. La palabra de Dios es eterna, porque es el mismo Dios. La palabra hebrea original vincula el verbo proveer con ver de antemano. Significa que Dios ve la necesidad antes de que ocurra y prepara la salida. Él interviene. Antes que llegue el problema, Dios ya tiene la solución lista. Cuando dice, en el monte de Jehová será provisto,
Digamos, en la iglesia de Jesucristo será provisto. Amados hermanos, antes que llegue el problema, Dios ya tiene la solución lista. Y ahí donde dice, en el monte de Jehová será provisto, pues digamos, en la iglesia de Jesucristo será provisto. En mi iglesia será provisto. Repite esa frase, amado pastor, pero repítela con fe. Repítela con certeza. Amado hermano, repita esa fe con certeza. En mi iglesia será provisto. En mi iglesia habrá provisión. Y no hay necesidad de vender nada. Es oración, es doblar rodillas como lo hacía David Wilkerson, como lo hacía Jorge Müller. Les puse esos ejemplos. El Señor dice, mía es la obra. Pues no se preocupen, que yo me voy a proveer. Solamente créanme. Tengan paciencia. Sí, el Señor ya lo dice, mía es la obra. Pastor, el Señor te dice, mía es la obra, no te preocupes. Solamente créeme, solamente ten paciencia. Pero cuando los pastores están faltos de fe, se adelantan y ponen el mercado dentro de la iglesia. Sí, todo aquel pastor que pone un mercado dentro de la iglesia es porque está falto de fe, se adelantan, quieren ayudarle al Señor y Dios no necesita de nuestra ayuda, nosotros necesitamos de Él. Ayudándole al Señor. No, si Él es fiel y su palabra nunca a tierra caerá. Vean lo que dice Salmos 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David solo esperó pacientemente. Pastor, amado hermano, solamente hay que esperar pacientemente, porque la obra es del Señor y Él se proveerá. En el monte de Jehová será provisto. En la iglesia de Jesucristo será provisto. Eso es lo que tienes que decir con certeza, con fe. En mi iglesia será provisto. En mi iglesia será provisto, porque la obra no es mía, porque la obra es de Dios. Señor, la obra es tuya. Provee tú, Señor, porque la obra es tuya. Sí, amados hermanos, recuerden que en la tercera prédica de esta serie, Cueva de Ladrones, les puse el ejemplo de Jorge Müller y David Wilkerson. Para los que no la han escuchado, regrésense a la tercera, que ahí pongo los ejemplos de David Wilkerson y Jorge Müller, dos siervos de Dios que nunca pidieron donación. Nunca pidieron una donación, ni vendieron cosa alguna para sostener la obra del Señor, sino que esperaron en la provisión divina, en la providencia divina. Ellos creyeron que en el monte de Jehová sería provisto. Ellos creyeron que en su iglesia
Jehová proveería. Ellos le creyeron, así como creyó Abraham a Jehová. Estos dos pastores le creyeron al Señor y Dios. Él está vivo. Ese Dios de Abraham, ese Dios de Jorge Müller, de David Wilkerson, y ese es mi Dios. Yo no sé si es ese mismo Dios el que tú adoras, pero por lo que veo, no es el mismo Dios. Por lo que veo, no es el mismo Dios que ustedes están adorando, porque mi Dios es vivo y me provee. ¿Cuánto más no se va a proveer para su obra? Estos dos hombres confiaron todas sus necesidades doblando rodillas en oración al Todopoderoso. Si los pastores no quieren seguir el ejemplo de Abraham, pues entonces que sigan el ejemplo de estos dos siervos de Dios. Les pongo el ejemplo bíblico y el ejemplo de dos siervos de nuestros tiempos. Los pastores deben doblar rodillas. Sí, los pastores deben doblar rodillas y esperar en la provisión divina, en la providencia divina. Dios ya conoce la necesidad que hay en su iglesia y ya tiene la provisión. Antes de que llegue el problema o la necesidad, Dios ya tiene la solución. Él ya tiene la solución. Si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿no va a haber la necesidad de su obra? Pregúntense un momento. Si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿no va a saber las necesidades de su obra? Así lo dice Mateo 6 y 8. Porque lo dijo Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Voy a leerles nuevamente Mateo 6, 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y está hablando de las necesidades personales de cada cristiano, de cada hermano. Si Él sabe nuestras necesidades, ¿cómo no va a saber las necesidades de su obra, de su iglesia? ¿Cómo no va a saber? A ver, escudriñe esta palabra, Mateo 6:8. Tome su Biblia y hágase la pregunta. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Analice esta palabra de Jesús. Entonces pregúntese, si Él sabe mis necesidades, ¿cómo no va a saber las necesidades de su obra, de la iglesia? Y entonces, ¿para qué vamos a vender tamales? ¿Para qué vamos a convertir la iglesia del Señor en cueva de ladrones? No hay necesidad. No hay manera de justificar lo injustificable. Porque no hay un solo pastor que me haya dado el texto exacto para justificar sus ventas. Le he preguntado a muchos y no ha habido uno solo que me dé el texto bíblico. Me puede dar muchas palabras. Es que dijo fulano, es que dijo sutano, es que yo... No.
¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué me dice las Sagradas Escrituras? No es ¿qué digo yo? No, la palabra de Dios habla solita. Habla solita. Vea aquí lo que dijo Jesús. Está hablando Jesús. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y repito, si Él sabe mis necesidades, no va a saber las necesidades de su obra, las necesidades que hay en tu iglesia, pastor. Le recuerdo al amado hermano que hizo las preguntas y a todo aquel que también tenga duda o esté confundido, que la Biblia no especifica la nacionalidad de los comerciantes, pero es de suponer que eran judíos. Y estos judíos estaban patrocinados y avalados por el sumo sacerdote y en complicidad de los sacerdotes. Sí, patrocinados y avalados por el sumo sacerdote y en complicidad de los sacerdotes. También le recuerdo, amado hermano, los vendedores no estaban fuera del templo, estaban dentro del templo, en el primer atrio, que era el lugar de adoración para los gentiles. Vea, mi amado hermano, estoy tratando de ser lo más directo en su pregunta. Y con la Biblia en mano, ¿eh? No es lo que yo digo, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Además, amado hermano, y hermanos que están escuchando, no es quien sea el beneficiado con las ventas de la iglesia. No se trata de eso, amado hermano. Por favor. Sino que no se debe hacer. Porque las palabras de Jesús son contundentes. Sí, no se debe hacer. Las palabras de Jesús son contundentes. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A ver, tome su Biblia y dígale: Señor, ábreme el entendimiento. Tampoco le entiendo al hermano César. Dile: tampoco le entiendo al hermano César, pero ábreme tú el entendimiento para entender qué significa mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dime, Señor, ¿qué significa? Pídele al Señor. Porque estoy tratando de darte la explicación, amado hermano y amados hermanos. No te estoy diciendo lo que yo quiero decir. Aquí Jesús está citando el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Conozco una mega iglesia que tiene prácticamente un restaurante con un amplio menú a un costado del templo. La congregación puede ver desde adentro todo el menú. Pues esta iglesia tiene amplios ventanales. Otra mega iglesia les permite a algunas personas, cristianas o no, para poner su negocio a un lado del templo, en el patio del templo.
Y digo esto porque no es quién se beneficia, no es para quién, es que no se debe hacer. Porque me contó una hermana que se hizo en una ciudad una gran campaña y permitieron las ventas alrededor. Y una mujer que no es cristiana en un camión alistó ropa. Y fue una venta exitosa. Y dijo esta mujer, qué lástima que no me preparé bien. Oiga, llevaba cualquier cantidad de ropa, la vendió y todavía dice, no me preparé bien, qué lástima. Es una campaña para que las almas se conviertan, no un mercado. Pero es que son permisivos. Nehemías capítulo 13, versículos 4, 5, 7, 8 y 9. Y se los leo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Estas fueron las palabras de Nehemías. Le dolió enormemente. Aquí vemos dos pecados gravísimos del sumo sacerdote Eliasib, pues había emparentado con Tobías, posiblemente por medio del casamiento de algún hijo o hija, y le había hecho una habitación dentro del templo. Dentro del templo, amados hermanos. Jehová le había prohibido estrictamente al pueblo de Israel el casamiento con naciones paganas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Y quién era Tobías? Tobías era un amonita con familia mixta que fue excluido del sacerdocio. Ustedes lo pueden leer en Nehemías capítulo 7, versículos 62 al 64. Y este Tobías, unos 10 años atrás, se había puesto a la reedificación de los muros de Jerusalén. Sí, este mismo Tobías, que hoy estaba ahí en una habitación dentro del templo, se había opuesto 10 años atrás. Y no es que era un converso, no es que era un prosélito, no, él seguía en su vida mundana. Usted lo puede leer en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Unos 10 años atrás se había opuesto a la reedificación de los muros de Jerusalén. El sumo sacerdote se había cegado con el parentesco entre Tobías y no había nadie que le confrontara el pecado. Nadie. El sumo sacerdote Eliasib cambió totalmente el uso del almacén del templo por una habitación para Tobías. Esto mismo está pasando en la iglesia de hoy. Han cambiado totalmente el uso del templo. Ya no es casa de oración.
están siendo permisivos a muchos pecados. Y sí, han convertido el templo en cueva de ladrones. Y nadie los confronta. Vemos a una congregación adormecida, soñolienta, que ve los pecados que hay en la iglesia y nadie dice nada. Y están viendo todo lo que están haciendo en la iglesia. Aún en los grupos familiares, pero nadie dice nada. Están adormecidos, soñolientos. Y vean lo que les dice a los líderes y a la iglesia en general, en Isaías 56:10. Porque hemos sido llamados como atalayas. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, aman el dormir. Amado hermano, que me escuchas, si tu líder o pastor está cegado por el parentesco o por el amiguismo y se ha vuelto negligente al punto que no ve el peligro espiritual, cumple tú con tu deber. Sí, amado hermano, tú que eres diácono, tú que eres líder, tú que eres miembro de una iglesia, cumple con tu deber de atalaya. Pídele a Dios autoridad para que confrontes a tu pastor. Cumple tu deber de atalaya, advirtiéndole a la iglesia del grave pecado que hay. Defiende la obra del Señor. Defiende el santo evangelio de Jesucristo. Amado hermano, la obra del Señor no camina bien si se maneja por medio de la argolla. Porque aquel hermano o hermana me cae bien, porque es muy popular y toda la congregación lo quiere, sí, lo estima, porque diezma mucho y ofrenda bastante. No, la obra del Señor no camina bien. Habrá bastante gente. El número de creyentes debe ser grande. Pero hablemos de lo espiritual. Esa iglesia puede estar grande espiritualmente, puede tener crecimiento espiritual numeral grande, pero hablemos de lo espiritual. ¿Cómo están en lo espiritual? Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 12 y 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Recuerda, amado hermano y hermana que me escuchas, que la salvación no se alcanza a través del parentesco familiar, por ese amiguismo, por el orgullismo. No, recuérdalo bien, tú lo debes de saber. Y la obra del Señor, repito, no camina bien así. Podrá haber crecimiento numeral, pero no crecimiento espiritual. Porque también Jesús fue muy claro, ahí en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a Nehemías, les voy a leer Nehemías 13:8, que dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ya no era la casa de Dios, era la casa de Tobías. Nehemías no era alguien que solo se sentaba y se lamentaba de todo lo que estaba ocurriendo en el templo. Nehemías accionó
arrojando las cosas de Tobías fuera de aquella habitación, volviendo la cámara a su uso correcto, que era para almacenar las cosas sagradas del templo. Amado hermano y hermana, sé tú un Nehemías, que te duela en el corazón estas prácticas antibíblicas de tu iglesia. Levántate con autoridad, pídele a Dios autoridad espiritual y echa fuera del templo toda la práctica antibíblica, todo aquello que parece espiritual pero no es espiritual. El sacerdote Eliasib no era el dueño del templo, como el pastor tampoco es el dueño del templo ni de la obra del Señor. Unos 475 años antes, unos 475 años después de esto que hizo Nehemías, Jesús también lo hizo. Sí, lo hizo con los que profanaban el templo. De estos versículos que les leí en Marcos. Lo que hizo Nehemías 475 años después, Jesús lo hizo con los que profanaban el templo. Sí, 475 años después, con toda su autoridad, echó fuera a los que profanaban el templo. Yo te hago el llamado, amado hermano. Si tu pastor está profanando el templo, tú como diácono, líder y miembro de una iglesia, pídele a Jesucristo que te dé su autoridad y echa fuera todo lo profano de tu religión, de tu denominación, de tu iglesia. Jehová estaba indignado con el pueblo de Israel y le hace el llamado a mejorar sus caminos y sus obras. Lo podemos leer en el capítulo 7 de Jeremías, versículos 11 y 15. Aquí leemos la misma frase. Jeremías capítulo 7, versículos 11 al 15. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos estas casas sobre las cuales es invocado mi nombre? Le hace una pregunta a Jehová al pueblo de Israel. He aquí, yo también lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Escúchalo, amado hermano. Te estoy leyendo Jeremías 7, 11 al 15. También haré a esta casa. También haré a esta casa. Porque la pregunta es clara. ¿Es cueva de ladrones delante de tus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Es una pregunta severa. En lugar de ser un lugar donde se buscaba verdaderamente a Dios, una casa de oración para todas las naciones, el templo se había convertido
lo habían convertido en un lugar de reunión y escondite de ladrones. Lo habían convertido. ¿Quiénes? Los líderes espirituales de Israel lo habían convertido en un lugar de reunión y escondite de ladrones. Léele esto a tu líder, a tu pastor. Y le dice Jehová: he aquí, yo también lo veo. A través de Jeremías, Jehová quería que su pueblo supiera que él veía lo que estaban haciendo. Así también Dios quiere que sepan los pastores y la iglesia en general, por medio de este mensaje, que Él está viendo lo que está haciendo. Sí, amado hermano. A través de Jeremías, Jehová quería que su pueblo supiera que Él estaba viendo lo que estaban haciendo. Y así también, ese mismo Dios quiere que sepan los pastores y la iglesia en general, por medio de este mensaje, que Él está viendo lo que están haciendo. Dios no está pasando desapercibido. Dios no pasó desapercibido y hoy tampoco va a pasar desapercibido. Porque le dice al pueblo de Israel: andad ahora a mi lugar, allá en Silo. Los envía a que vayan a cerciorarse, vayan a ver allá a Silo lo que hice con Silo. Vayan a ver. Y es que Silo fue la ciudad central de Israel, el centro religioso durante casi 400 años. Fue el lugar donde estuvo el tabernáculo de reunión y el altar de Dios. Silo disfrutó de toda esta gloria. Pero esta gloria se le terminó abruptamente por su rebeldía. Cuando dejaron de obedecer las palabras del Dios Altísimo, cuando se apartaron, cuando convirtieron la casa del Dios vivo en cueva de ladrones. Si es que les hace la pregunta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Amados hermanos, analicen estas palabras. La pregunta es directa: ¿es cueva de ladrones? Sí lo disfrutó de esa gloria, pero se le terminó abruptamente por su desobediencia, por su rebeldía. Primeramente, cuando los filisteos la invadieron. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 4. Ahí en 1 Samuel. Y finalmente cuando los asirios conquistaron el reino del norte de Israel, muchos años después. Ahí, en el capítulo 17 y 18 de Segunda de Reyes. Usted puede leerlo, léalo. Lo estoy mandando a leer Biblia, pero lea, amado hermano. Lea, aliméntese para que no sea engañado. Lea, escudriñe usted mismo. 1 Samuel capítulo 4 y Segunda de Reyes capítulo 18, 17 y 18. Léalo, amado hermano. Convénzase por usted mismo. O permítale que el Espíritu Santo lo convenza. Porque si yo lo convenzo, no estoy haciendo nada. Porque el hombre que es convencido por otro hombre no está haciendo nada. Pero cuando es el Espíritu Santo el que convence al hombre, ¡oh, aleluya!, ese hombre conoce la verdad. Cuando el Espíritu Santo, repito, es el que convence al hombre, ese hombre conoce la verdad.
y en la verdad lo hará libre. ¡Aleluya! Que Silo albergara la casa de Dios o el arca del pacto no significaba que el juicio fuera imposible. El pueblo de Israel estaba equivocado. Así como el juicio llegó a Silo, podría también llegar a Jerusalén, a esa Jerusalén rebelde. Pero el pueblo de Israel no había aprendido, no había obedecido. Y Jehová lo manda, vayan a Silo y vean lo que le hice. Y si ustedes no se vuelven, también le voy a hacer a esta casa en la que ustedes han puesto sus ojos, su gloria. También eso mismo le va a pasar. Y le llegó el juicio. Le llegó el juicio. Ahí les di la cita bíblica para que ustedes lo lean. Le llegó el juicio. Así también le llegará el juicio de Dios a todo aquel pastor y creyente que tenga la iglesia como cueva de ladrones. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Léalo, ahí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Y el capítulo 18 y 20, versículo 20. Ahí en ambos versículos dice: el alma que pecare, esa morirá, porque él no tiene por inocente al culpable. Porque les dice Jehová: aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, como hice en Silo. Se lo voy a leer nuevamente. Aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, como hice en Silo. Y ese fue el mayor pecado de Judá: ignorar la palabra de Dios que le era presentada. Hace muchos años que vengo predicando, hace ya 14 años, hace 14 años. Y aquí le dice Jehová, una y otra vez lo llamé, una y otra vez le envié. Pero ese fue el mayor pecado de Judá: ignorar la palabra que por medio de los profetas les había enviado persistentemente. No tenían excusa. No podían justificar lo injustificable. Dios usa a Silo como ejemplo. Ve a Silo. Mira lo que hice con ese lugar de gloria y privilegio espiritual. Así lo dice. Así lo dice. Lo estoy leyendo. El Señor te dice: así te sucederá si no te vuelves a mí. Porque eso es lo que le estaba diciendo Jehová al pueblo de Israel. Lo mismo te sucederá si no te vuelves a mí. Toda esa gloria la voy a quitar. Porque ya no es mi gloria la que está ahí. Es la gloria de ustedes. Es la gloria del pueblo. Y lo mismo les va a suceder si no se vuelven a mí. Esto mismo sucederá con aquellos pastores y sus congregaciones, pues un día Dios fue adorado y honrado verdaderamente en muchas iglesias. Hoy ya no.
se han ido detrás del dinero. Les interesa el numeral, porque la han convertido en cueva de ladrones. Sí. Esto sucederá con aquellos pastores y sus congregaciones. Un día Dios fue adorado y honrado verdaderamente en muchas iglesias, y hoy ya no. Sí, mis amados hermanos, porque la han convertido en cueva de ladrones. Amado pastor, no importa cuánto privilegio tenga tu denominación, tenga tu iglesia, tengas tú, cuánta gloria colosal tenga tu edificio, ese inmenso crecimiento numeral de tu congregación, todo eso se puede venir abajo si dejas de escuchar la voz de Dios y cultivar esa relación con Él. Sí, mi amado pastor. Sí, mi amado hermano. Todo se puede venir abajo si se deja de escuchar la voz de Dios y cultivar la relación con Él. Amado hermano que hizo la pregunta, espero haber disipado todas sus dudas. Espero haber contestado sus preguntas de una buena manera. Lo hice en el nombre del Señor. Y si tiene más dudas, díganlo, amados hermanos. Escriban ahí en los comentarios. Díganme sus dudas. Escríbanme. Y el hermano que hizo las preguntas, gracias por ponerme a trabajar. Gracias. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga abundantemente.